el honor de tener como segundo ponente hoy a una persona, bueno, es difícil definirla desde el punto de porque son muchas cosas, es ingeniero, doctor, escritor, amigo mío, desde hace mucho tiempo también. Tengo la suerte de tener muchos amigos en el sector del transporte, o sea, es lo malo que tiene llevar 20 años trabajando aquí ya, que todos son amigos, todos sois amigos. Pero bueno, hoy viene a hablarnos en calidad de presidente de ATUC y tenemos la suerte de que, bueno, compartimos mucho los problemas que tenemos diarios respecto al transporte público, por tanto, en cuanto yo le dije que viniera aquí a hacernos una ponencia, nos dijo que, por supuesto, encantado. Es Miguel Ruiz, y sin más os dejo con él lo mismo. Luego tendremos un turno de preguntas y luego tenemos la oportunidad también de hacer caso al final de comunicación y luego nos tomaremos un café. Quien quiera ir a ver a Felipe González, que hay una ponencia en el aula magna también, y los que estéis aquí, pues luego vamos a comer aquí también todos juntos, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Pues antes de nada quiero agradecer a la Universidad Complutense esta oportunidad que me da de hablar en esta universidad, que es mi universidad, porque yo soy egresado de la Complutense, estudié ahí Ciencias Económicas y Empresariales, empecé el doctorado, de hecho, en Madrid, aunque lo terminé en la Universidad de Málaga, y de alguna manera muy contento, y agradecer también a Silvia Roldán, consejero delegado del Metro de Madrid, la oportunidad que me da de participar en este curso en el Escorial. Realmente contento. Y además con este título de esta ponencia, que realmente pues vamos a tratar de que sea muy actual en el sentido de explicar lo que está pasando hoy, y ojalá que de alguna manera se solventen todos los problemas que vamos a contar aquí. Es un momento especialmente delicado del sector del transporte colectivo en todo el país, por lo que vamos a hablar, por lo que ustedes seguro que tienen en la cabeza, lo que están viendo que está ocurriendo. Es realmente muy interesante ver cuál ha sido la tormenta perfecta que se ha unido entre el COVID, la guerra y algún que otro asunto para afectar a los operadores de transporte de este país, y de alguna manera pues vamos a desgranar qué es lo que está ocurriendo en este sentido. Bueno, antes de nada presentar lo que es nuestra asociación, ATUC. Como ustedes, algunos de ustedes seguro que son del mundo académico de la universidad, pues decir que nosotros como Asociación Nacional de Transporte aglutinamos a todos los operadores de metro, tranvía, tren, cercanías, ferrocarriles regionales como los de la Generalitat de Cataluña, los valencianos, Euskotren, etcétera. Somos una patronal al uso donde están representadas absolutamente todas las empresas operadoras de transporte de España. En particular, pues empresas como Renfe Cercanías, como TMB, que llevan metro y autobús de Barcelona en el ámbito metropolitano, Metro Madrid, MT Madrid, y grupos privados, obviamente, como Avanza, Grupo Ruiz, Alsa y un largo etcétera. En el fondo somos un conjunto de CEOs, de directivos, reunidos en torno a esta idea de una asociación potente para defender los legítimos intereses de las empresas de transporte. Sí que es verdad, y yo quería decirlo aquí en el Escorial, en este curso de la Universidad Complutense, que por ejemplo, entre otras cosas, lo que hacemos son muchos estudios potentes, análisis del sector. Tenemos una base de información, de documentación muy importante que está a su disposición para aquellos que sean investigadores, doctorandos, etcétera. En particular, ATUC tiene desde hace muchos años un premio anual al mejor trabajo de investigación, tesis doctoral o paper científico que se quiera presentar a dicho premio. Es un premio con cierta reputación, está dotado económicamente bastante bien, y además con el compromiso de la publicación. Por lo tanto, si alguno de ustedes está interesado en concursar, pues en la página web de ATUC se puede ver cuál es el contenido de este premio de investigación. Bueno, y dicho esto, desde ATUC estamos viviendo este momento tan intenso de una forma importante. El sector del transporte urbano y metropolitano en España es, sin ninguna duda, el más intenso, el que más viajeros mueve a escala nacional. Si vamos a las fuentes del INE, en total en España, al año, en el año 2019, transportamos un total de 4.000 millones de viajeros. Esos 4.000 millones de viajeros, comparados con la larga distancia, el AVE larga distancia, o incluso el transporte aéreo peninsular, o cualquier otro tipo de modalidad de transporte en nuestro país, es infinitamente más pequeño que el total del volumen de personas que se mueven en transporte público colectivo urbano y metropolitano. Básicamente, en lo que es el entorno urbano, hay un total de 3.000 millones de viajeros en el año 2019,
y el resto, otros 1.000 millones, se mueven en el transporte metropolitano, entre urbes, entre ciudades. Ese total de 4.000 millones de viajeros lo estamos haciendo en nuestras empresas, con un total de unos 12.000 autobuses y algo más de 2.500 trenes y tranvías. Los empleos directos que genera el sector, la actividad, son casi 50.000 y casi otros 50.000, 45.000 exactamente de forma indirecta. Es decir, de forma directa e indirecta, en España unas 100.000 personas trabajamos en el sector del transporte urbano y metropolitano, con esta importancia que le estamos dando, que estamos diciendo. O sea, que cuando hablamos de transporte con mayúsculas, pero gran mayúscula, el más importante es el transporte urbano y metropolitano, con respecto al resto de sectores. Bueno, y este sector que ven ustedes aquí, pues estamos en esta especial circunstancia que vamos a analizar. Es la tormenta perfecta. Estamos entre una tormenta llamada pandemia y otra tormenta llamada guerra de Ucrania. Hay sectores que se han recuperado de todo esto, la hostelería, el turismo, lo estamos viendo. Nosotros no, nosotros estamos todavía inmersos dentro de esa tormenta y no acabamos de salir por razones que vamos a comentar aquí. La pandemia, desde luego, ha supuesto dos cosas muy importantes. Primero, más costes en prevención, tenemos más gasto por el hecho de la pandemia para evitarla, y tenemos menos viajeros. Ningún país de Europa ha recuperado todavía el 100% del pasaje que tenía a niveles prepandemia. Alemania, ahora hablaremos de ello, parece ser que con algunas decisiones gubernamentales está camino de, pero el resto estamos todos por debajo y veremos las cifras. Esta situación de la pandemia no ha revertido todavía. Nosotros somos, insisto, uno de los sectores que estamos en esa casilla de prepandemia y haciendo todo lo que podemos por volver a los niveles del 19. Y luego la guerra de Ucrania para nosotros ha supuesto dos cosas sobre todo: mayor coste de la energía a unos niveles que no recordábamos en la historia de nuestras empresas, y nuestras empresas son todas muy antiguas, como ustedes saben, en términos de número de años, no de modernidad. Somos innovadores, pero somos empresas con una trayectoria en algún caso de cientos de años. Y luego la inflación, que evidentemente también nos está afectando en el resto de productos, como por ejemplo los repuestos de nuestra actividad y otro largo etcétera. Bueno, y esta situación, esta tormenta, ha hecho que la confianza se haya degradado de alguna manera en el servicio y estamos tratando de recuperarla, pero con muchos problemas. La complejidad de la explotación de nuestros negocios se ha multiplicado por yo no sé qué índice, pero muchísimo. Hoy día dirigir una empresa de transporte en nuestro país es mucho más complejo que en el año 19, por estas razones. Y luego la financiación se nos ha ido al garete. La financiación no sabemos qué hacer, porque es que nos falta dinero para pagar la electricidad, para pagar el combustible, para pagar el gas. Aquellas empresas que tienen autobuses de gas, que probablemente sea la materia energética que más ha subido con diferencia. Entonces todo esto ha hecho, como digo, que se haga mucho más compleja la gestión del transporte público en España, siendo algo tan esencial, tan básico, tan necesario para transportar esos 4.000 millones de viajeros que decíamos antes. En definitiva, es algo que nos tiene muy preocupados como asociación, tanto a nivel individual como asociación, y que estamos, junto con los ministerios pertinentes, tratando de explicar ante el MITECO, ante el MITMA, ante el Ministerio de Hacienda, explicando a diario lo que estamos haciendo. Nos están ayudando, pero estas ayudas no acaban de concretarse para decir que el sector está reflotado y totalmente al día, ¿no? Vamos a ver esos problemas, cómo se van a ir resolviendo y de alguna manera cómo los vemos desde el sector. Como decía antes, la cifra de viajeros no se ha recuperado. En España, en cómputo global, aquí tenemos solamente el urbano, no está el metropolitano. Decíamos antes, de los 4.000, 3.000 millones se dan en el urbano. En el urbano, en el año 2019, esos 3.000 millones cayeron al año 20 a 1.680 millones, es decir, un menos 45%. Bueno, esa caída fue brutal por el tema del confinamiento y lo que todos sabemos. Parecía que aquello, bueno, pues debería recuperarse al año siguiente cuando acabara el confinamiento y previsiblemente los ciudadanos volvieran a sus hábitos normales, pero no fue así. No fue así, y en el 2021 tuvimos 2.082 millones de viajeros, es decir, una caída del menos 32% en cómputo nacional. Nos quedamos a ese porcentaje, y en el año 2022 las mejores expectativas que estamos teniendo en este momento es que vamos a estar entre el menos 15 y menos 20%.
porque hay que recordar que enero, febrero, marzo sufrimos la sexta ola y luego a partir de ahí en estos momentos no estamos a más de este 80-85%. Y además es una cifra mágica que se reproduce en todas las ciudades. No podemos decir que a lo mejor el metro de Madrid o el de Barcelona o el de Valencia o el de Málaga esté mejor. No, es como una especie de tónica nacional, incluso europea, incluso europea, que una cifra mágica que está ahí. Hay razones que lo pueden justificar, como puede ser el teletrabajo, como puede ser, en fin, una serie de elementos que vamos a comentar ahora. Pero en cualquier caso, esas expectativas de cerrar con el menos 20% nos preocupa mucho, evidentemente, porque nos falta ese 20% de facturación en nuestras empresas. Y eso, a la hora de pagar nóminas, de comprar repuestos, de renovar material móvil, pues se hace muy complejo. Dicho esto, de alguna manera, la pandemia a nuestro sector le ha afectado mucho por muchas razones. Pensamos que la sociedad nos ha tratado de alguna manera injustamente, es nuestra visión, sobre todo la mía, yo la tengo esa visión, porque desde el primer momento parecía que lo más contaminante del país era el transporte colectivo. Salíamos en los telediarios todas las noches, los periodistas se iban a los metros, a los autobuses, a ver cómo iba aquello y tal, porque parecía que era el foco principal de contagio. Y desgraciadamente desde el confinamiento esa imagen ha quedado grabada en la mente de los ciudadanos, cuando no hay evidencia científica de que eso sea así. De los cientos de estudios de las mejores universidades del mundo que hemos podido comprobar, donde se han hecho investigaciones, y nosotros las hemos hecho también, determinan que el transporte colectivo no es un sitio especialmente contaminante. ¿Por qué? Pues porque tenemos unos sistemas de refrigeración, de renovación del aire muy complejos, muy sofisticados y que son efectivos. Las puertas se abren y se cierran continuamente. Y luego desde el primer momento hemos procedido con unos sistemas de limpieza del material móvil que todavía lo seguimos haciendo. Cuando al día de hoy entras en una cafetería y ya tocas la mesa, tocas la silla, tocas la barra y ahí nadie está limpiando con productos higienizantes, con viricidas, nosotros lo seguimos haciendo en el interior de todos los transportes públicos, porque además es la ley, no por otra cosa, es que además es la ley, lo dice la ley, que lo tenemos que hacer. Entonces, cuando hacemos esas cosas, vemos que no hay estudios que determinen de una manera clara que el transporte es contaminante, número uno. Cuando hemos puesto todo nuestro lado para ello, cuando además, pues resulta que somos el único sitio, junto con los hospitales, donde la mascarilla es obligatoria. Nosotros no somos médicos, evidentemente, este no es nuestro campo, evidentemente. No nos tenemos que meter ahí, evidentemente, pero lo que sí es cierto es que venimos reclamando el mismo trato que puede tener una cafetería, que pueda tener un estadio de fútbol, que pueda tener un concierto de música y que pueda tener tantos y tantos y tantos sectores mucho más intensivos en personas muy cercanas unas con otras y gritando y exhalando y demás, aerosoles, que dentro de un transporte público donde la mayoría de la gente va callada. La mayoría de la gente va callada en el transporte público. Por lo tanto, todo esto lo que pedimos es que se analice de una forma científica, porque, insisto, nos han maltratado un poco la sociedad, los medios de comunicación, especialmente desde el primer momento nos han estigmatizado, nos han puesto la etiqueta sector contaminante, y eso no es así, porque, insisto, no hay ni un solo estudio científico claro que diga, efectivamente, el transporte colectivo es contaminante, sino todo lo contrario. Y bueno, al día de hoy, como digo, sigue siendo el único lugar no sanitario donde se sigue requiriendo obligatoriamente la mascarilla, y nosotros venimos al Ministerio de Sanidad pidiéndole que esto se reestudie. Si vivimos una sociedad normal, ya post-pandemia, pues quítemela en el transporte colectivo. Si no, pues vuelva a ponerla en la cafetería, vuelva a ponerla en el estadio de fútbol, en el concierto de los Rolling Stones o donde sea. Pero lo que está ocurriendo, sinceramente, es de verdad preocupante. Y eso tiene mucho que ver con el menos 20% que decíamos antes. Yo he estado en París hace 2 semanas, allí con la Asociación Francesa de Transporte, la equivalente a la TUC francesa, y ellos que ya han quitado la mascarilla, bueno, igual que el Reino Unido, igual que los países nórdicos, igual que todo el mundo, en España nos hemos quedado los últimos con la mascarilla en el transporte público, pues en Francia se ha notado ya un incremento en el transporte colectivo una vez que quitas la mascarilla, porque es psicológico, es lo que el ciudadano piensa. Y dice, oye, si las autoridades sanitarias exigen que en el transporte colectivo la mascarilla sea obligatoria, es que ahí hay un problema. Por lo tanto, yo ese problema lo voy a evitar. Y esto lo hemos visto en Francia,
en un pispás, a través desde que se ha quitado la mascarilla ya se ve un incremento, una vuelta a la normalidad. Y la gente ya utiliza el metro de París o los autobuses del RATP con mayor normalidad que antes de la mascarilla. Bueno, vamos a ver esto cómo se mueve, porque parece ser que esta séptima ola, como mucha gente dice, puede venir a agravar todavía más esto. Y bueno, hay que decir que efectivamente el gobierno nos ha ayudado y hay que agradecérselo, como no puede ser de otra manera. Se dotó un fondo COVID, un fondo de rescate para el año 20 de 800 millones de euros para las empresas de transporte de titularidad regional, digamos, de las comunidades autónomas, y otro fondo de 433 millones para las empresas de titularidad municipal. Eso nos ayudó bastante para paliar los efectos de las cuentas de resultados durante el año 2020. Desde ATUC estamos en este momento trabajando con distintos ministerios, especialmente con el de Transportes y también con el de Hacienda, para dotar otro fondo para el 2021, porque el 2021 se originó otro boquete en la cuenta de resultados importante y la tenemos que cubrir, y esa grieta permanece en el 2022, pero vamos a hablar del 2021. Entonces ahí estamos trabajando con varios ministerios, y es un tema de dinero, pero también es un tema de justicia, entendemos, porque es necesario apoyar este sector que es vital. Hay que recordar que el transporte colectivo, la ley de base de régimen local, es un elemento que da como esencial, es un pilar esencial de la sociedad, junto con la sanidad, la educación. Pues el transporte en las urbes es otro de los elementos de los servicios públicos básicos que la ley de base de régimen local establece así. Y por lo tanto pedimos esa ayuda para poder seguir prestando nuestros servicios, porque con el coste de la electricidad como está, el coste de las materias primas, los carburantes, el gas natural, llega un momento en que no vamos a poder pagar las nóminas de los trabajadores al servicio de las empresas que movemos 4.000 millones de viajeros al año y que hacemos posible que las ciudades sigan adelante día a día, como ustedes saben. Sin nuestros servicios, las ciudades no se podrían mover, la gente no podría ir a trabajar, se paralizaría la economía del país. Por lo tanto, es importante que solucionemos este tema y, en fin, tenemos esperanza de que lo vamos a solucionar. Me gustaría explicar este estudio que hemos hecho desde ATUC, uno de los tantos que hacemos con la firma Kantar Public. Básicamente hemos estudiado qué está pasando realmente en el transporte colectivo en la pandemia y pospandemia, y son datos muy interesantes. Algunos profesores universitarios nos han pedido esta base de datos porque quieren sacar de aquí, es una base muy importante con 1.800 encuestas y además una consultora prestigiosa, está bien hecho como tal, y de aquí pueden salir muchos estudios científicos, y de hecho yo al menos sé que hay 3 en preparación para publicar en revistas científicas internacionales. Lo que hemos querido saber es realmente qué está ocurriendo en el transporte público en España. ¿Por qué se nos ha ido un 20% del pasaje? ¿Por qué se nos han ido un 20% de los clientes? Cualquier empresa que se le vaya un 20% de los clientes se dice, oye, vamos a estudiar qué pasa aquí y qué tenemos que hacer para que esos clientes vuelvan con nosotros, ¿no? Entonces, en este estudio que ha hecho ATUC, hemos partido de esta situación de antes de la pandemia, hemos visto el impacto durante el estado de alarma, se ha analizado en profundidad. Hemos ido luego al final del estado de alarma, que fue el 9 de mayo del 21. Se ha analizado la situación actual y las expectativas de nuestros clientes, de los que están y de los que se han ido. Y el clima de opinión sobre los transportes urbanos colectivos, qué piensan de nosotros, qué tenemos que hacer para que vuelvan a utilizar el transporte público en nuestro país. Bueno, este estudio, como digo, ha sido bastante intenso porque tiene una tasa de error del 2%, 2,3%. Se ha hecho es encuesta telefónica, se ha hecho a hombres y mujeres de entre 16 y 75 años de todo el país, en las 20 principales áreas metropolitanas de España. Por supuesto, la mayor parte es de Madrid y de Barcelona, son las 2 grandes ciudades, áreas metropolitanas, son 400 del área metropolitana de Madrid, 400 del área metropolitana de Barcelona, luego Valencia, Sevilla, Málaga, Bilbao, Zaragoza, las grandes áreas metropolitanas, como digo. La selección ha sido aleatoria a través del teléfono y se llevó a cabo en la segunda quincena de julio del año pasado. Va a cumplir un año precisamente. Y los resultados son totalmente válidos porque lo que decía el resultado de la encuesta es lo que efectivamente está pasando, ¿no?
Ese universo de la muestra, bueno, aquí lo tenemos un poco mejor representado. Madrid y Barcelona son las dos grandes, y luego ya pues ven ustedes que está Sevilla, Málaga, Bilbao, Asturias, Zaragoza, Pontevedra. Están representadas todas las áreas, no podemos decir que nadie se quede fuera de aquí. Sí que es verdad, pues eso, que las dos grandes son las que se llevan la mayor parte de las encuestas, ¿no? Y curiosamente, como suele pasar en el transporte público, la mayoría es de género, es mujer, y el 55%, y el hombre supone el 45% de la encuesta, y en esos segmentos de edad. Bueno, de alguna manera, el uso de los medios antes del COVID, los que han respondido, las personas que han respondido a la encuesta, la mayor parte utilizaba el autobús urbano. Hay que recordar que todavía en muchas ciudades no hay metro. Metro está en las 7, 8 grandes ciudades españolas, pero en otras no lo hay. Entonces, la mayor parte era del autobús urbano, del metro, tren de cercanías, el tranvía y otros autobuses metropolitanos. La mayor parte de la población utilizaba el autobús entre todos los días, 3-4 veces a la semana. En esta proporción, en cada uno de los modos, no varía mucho. Quizá en el autobús metropolitano es un poco distinto y en el tranvía, pero en el resto se da una proporción muy parecida, ¿no? La pregunta era esta: ¿solía usted utilizar alguno de estos medios antes de la pandemia? Y con esa pregunta la vamos arrastrando para ver qué es lo que opinan ahora, ¿no? Bueno, en el resultado de la encuesta de Kantar Media, las claves del abandono durante la pandemia, muchas las podemos entender y son las razonables. La mayor parte de los entrevistados han dicho, pues por miedo al contagio, por riesgo sanitario. O sea, de alguna manera han interiorizado lo que los medios de comunicación les han dicho durante el confinamiento, lo que, en fin, sin estudios científicos, insisto, sin estudios científicos. Pues yo estoy todavía deseando ver alguno que diga lo contrario. Pero insisto, no hemos encontrado ningún estudio que diga el transporte público es contaminante. Pues aún así, seguimos los únicos de la mascarilla de todo el país, somos nosotros. Pues miedo al contagio, la mayor parte. Teletrabajo, que lo teníamos todos en la cabeza. La falta de limpieza o desinfección, muchos usuarios pensaban esto. Muchos pasajeros, los medios de transporte van llenos. Falta de distancia entre pasajeros de los vehículos. Están desempleados, en ERTE, pues también aparecía aquí. El tema de la formación, clases telemáticas, ya yo no voy a clase, las clases me las da la universidad telemática. Menor frecuencia de paso. Esto que tampoco es cierto, porque prácticamente a escala nacional nosotros los operadores prácticamente no hemos reducido frecuencia, apenas nada o nada. Y desde luego, después de la pandemia se ha vuelto a recuperar la misma intensidad, la misma oferta de plazas que antes de la pandemia. Por lo tanto, esto es un poco la percepción mental del usuario, pero no la realidad. Y por último, piensa espacios cerrados con poca ventilación. Quizá no ven que hay una ventilación, unos filtros que están ahí haciendo su trabajo. Si agrupamos todo esto, el total miedos o precauciones ante posibles contagios son el 66%, el 34% son total temas trabajo o estudio, y total tema falta de espacio podría encontrarse en torno al 16%. Bueno, es la mente que tienen nuestros clientes, y con eso es con lo que tenemos que de alguna manera trabajar para tratar de hacerles entender que en cierta medida no es así, ¿no? Alternativas que han utilizado de movilidad los usuarios del transporte público en España durante la pandemia. Bueno, el coche particular, se han vendido más coches de segunda mano que nunca en la historia de España. Caminar, ir a pie, el 48%, taxi, Uber 12%, bici, patín particular 11%, motor particular 10%, coche de alquiler, car sharing el 2%, moto alquiler, otra forma. Bueno, si los agrupamos, el coche es el que gana, el coche, la bici, la moto. En definitiva, bueno, pues eso es una cierta manera en la cual nos han abandonado y se han ido alternativamente a moverse de esta otra forma. Y las razones de uso de esos otros medios alternativos, pues riesgo de contagio, de nuevo, aparece como el mayoritario, distancia de seguridad entre personas, comodidad, espacio entre personas, prefiere caminar, falta de limpieza. Son los argumentos que nos han dado a la hora de justificar por qué han dejado de utilizar nuestros servicios. Bueno, y la pregunta es, ¿y cuándo vais a volver? ¿Y cómo cuándo volveríais? ¿Qué tenemos que hacer para que volváis, no? Queremos que volváis con nosotros.
Entonces, el retorno a la normalidad, voluntario o forzoso, sería una pregunta. ¿Usted va a volver porque es voluntario, porque no tiene aparcamiento, porque es más barato, porque por lo que sea, la razón que sea, o está forzado, o realmente quiere usted volver porque confía en nuestro servicio y en regresar? Entonces, entre los que ya habían recuperado ese uso normalizado, se preguntaba esta pregunta, si es voluntaria ese regreso o es forzada, y vemos que la voluntaria era un 68% y la forzada un 31%. Bueno, esto es una pista importante, y los motivos concretos el primero fue menor riesgo, menor percepción de que me iba a contaminar, fin o reducción del teletrabajo, se ha encontrado trabajo, fin del ERTE, fin de las clases telemáticas, ahora veo que hay menos pasajeros, están menos llenos, ya puede ir a visitar a otras personas, ha entendido incluso que hay una mejor ventilación en los transportes colectivos. Bueno, esos son los argumentos que nos dan y que a nosotros, como digo, nos pueden servir para seguir trabajando y atraer hacia nosotros a este porcentaje de nuestros clientes que en su día se marcharon. Que, como digo, muy poca gente o nadie lo ha conseguido en Europa, ¿no? La situación actual y la proyección para los próximos meses es esta que tenemos aquí. A la gente se le preguntaba, al que utilizaba el autobús urbano, oye, ¿ya piensas que esto es igual o mayor que antes? O sea, ¿vas a volver? Y ellos decían, pues un 43, sí, pienso volver, ya mi percepción es mejor, voy a volver. En septiembre, octubre, el 16, o sea, veían ellos con una cierta cadencia mensual cómo pretendían ir volviendo, ir regresando al transporte colectivo, ¿no? La pregunta exacta era esta: ¿cuándo cree usted que volverá a utilizar estos medios con la misma frecuencia que usaba usted el transporte colectivo antes de la pandemia? Y bueno, no hay grandes diferencias entre autobús urbano, metro, tren de cercanías o metropolitano, no son apreciables dichas diferencias. A partir de aquí, esta pregunta final, factores que podrían adelantar que usted vuelva a la normalidad, si nos da pistas para saber qué tenemos que darle exactamente para que usted vuelva. Que haya un fin del riesgo sanitario, cosa que si ven la mascarilla no perciben, evidentemente, porque si ven que la mascarilla es necesaria, obligatoria en el transporte colectivo, nuestros clientes que quieren volver siguen percibiendo que no ha terminado el fin de la pandemia en el transporte colectivo. Si el restaurante está lleno y todo el mundo sin mascarilla, yo percibo que ahí ha terminado el problema. Si el estadio de fútbol está lleno, ahí ha terminado el problema. Si el concierto de los Rolling Stones, ahí ha terminado el problema. Pero si en el metro o en el autobús la gente es obligatoria mascarilla, digo, oye, pues las autoridades sanitarias sabrán por qué. Por lo tanto, no hay esa percepción del fin del riesgo sanitario que a nosotros nos puede dar un poco de crecimiento, ¿no? Vuelta a la oficina, menos pasajeros, más... Bueno, esto yo creo que en definitiva son pistas que a nosotros nos pueden ayudar, como digo, a trabajar, y en eso estamos. A partir de este asunto, ya para terminar la encuesta, lo que demandan, bueno, aquí lo tienen ustedes, mucho más claro, nos demandan más frecuencia de paso, más limpieza, no sé por qué, bueno, ya pedir pues menos pasajeros por trayecto, más distancia entre pasajeros, bueno, son cosas que son lógicas y normales, obviamente, pero como digo, hay mucho de percepción en este asunto. Y por resumir todo el estudio, las claves que tenemos nosotros para trabajar en los próximos meses son estas. Seguir dándoles seguridad ante el COVID a nuestros clientes, eso es fundamental. Tenemos que proyectar esa imagen de seguridad ante nuestros clientes, como sea, con campañas, con ideas, con mensajes, con lo que veamos que es más razonable para cambiar ese tema de percepciones que como siempre es complejo, ¿no? Curiosamente aparece aquí el respeto al medio ambiente, este tema que a todos nos preocupa del cambio climático. Los ciudadanos piensan que si es que tienen que volver al transporte público porque todos queremos contaminar menos, un tema que iba muy bien antes de la pandemia. Es una pena, porque antes de la pandemia nosotros estábamos creciendo. El año 2019 fue un año fabuloso, donde por primera vez nosotros los operadores de transporte veíamos ya de verdad, que la gente dejaba el coche o la moto o lo que fuera porque no quiere contaminar. El ciudadano no quiere contaminar, está cada día más concienciado con el cambio climático, pero de pronto vino la pandemia. Por lo tanto, aquí aparece de nuevo que la gente quiere volver por el respeto al medio ambiente, y es un tema que seguiremos trabajando en ello en los próximos meses y años. El tiempo de desplazamiento, a veces el transporte público es más eficaz que coger tu coche, evidentemente, por muchas razones: la comodidad, el coste,
la seguridad ante posibles accidentes. Estas son las 6 grandes pistas claves que nos han dejado nuestros clientes para que las estudiemos, y en ello estamos. Bien, otro tema que nos preocupa, como decía al principio, es la crisis energética. No sé, Silvia, cómo voy de tiempo. Bien. La crisis energética está yendo... Yo es que me pongo a hablar y no paro, ¿eh? La crisis energética nos preocupa muchísimo, nos está matando, nos está destrozando. La crisis energética es, después de la pandemia, lo más importante, lo más complicado que nos ha ocurrido, porque no parece que esto vaya a bajar a corto plazo. La guerra de Ucrania ha supuesto un incremento extraordinario, como saben todos ustedes, en los costes energéticos. En las negociaciones con el MIDMA se ha acordado, en principio se acordó una subvención para el autobús urbano de 950 euros, que luego no nos han dado. Somos el único sector que nos han dejado fuera del Real Decreto 6, sorpresivamente. Ahora mismo el Estado le está dando una ayuda al VTC, al taxi, a la ambulancia, a un vehículo de una empresa de transporte que se dedica al turismo, al autobús interurbano, pero al urbano no. Y luego nos ha dejado también fuera a los metros y a los tranvías como sector electrointensivo, que esto lo pedimos desde el primer momento. O sea, los metros son... una parte muy importante de su estructura de coste es la electricidad, y eso se ha disparado a unos niveles alarmantes. Entonces pedíamos ser declarados como empresa ferroviaria electrointensivas, y esto pues a día de hoy tampoco estamos trabajando con el Ministerio para que esto sea así. El Real Decreto 6 tiene que ser convalidado todavía en el Congreso de los Diputados, como tal Real Decreto, y esperemos que en ese momento todavía tengamos la posibilidad de estar enganchados ahí de esta manera. Esta situación de la crisis energética nos ha llevado a estos niveles de extracostes, que son increíblemente bestiales. En el caso del COVID y de la energía, pero del COVID, la caída del pasaje de ese porcentaje que yo he dado antes, aplicado a autobuses y a metros, si hablamos de que vamos a terminar el año 22 con supongamos que es un 15% de caída, puede ser un 20%, significa que los autobuses nos va a costar más 325 millones, por no facturar, digo yo, y en los metros 340 millones, es decir, en total 665 millones de euros menos de facturación, que nos faltan ya en la cuenta de resultados para el 22. Y por otro lado, la energía en cuanto al diésel, al gas y autobuses eléctricos, en el sector de los autobuses nos va a costar 207 millones de euros de extracoste, y a los metros, sector ferroviario, les va a costar 495 millones de euros más de factura de electricidad. Eso suma 702 en combustibles. Si sumamos COVID más combustible, nos vamos a unas cantidades realmente brutales, que son de 1.367 millones. Como el sector factura aproximadamente 5.000 millones de euros al año, 5.000 millones es la facturación de nuestras empresas, eso significa que vamos a tener una desviación del 27% de la facturación sobre unas empresas ya dañadas, sobre unas empresas que ya tenían su cuenta de resultados muy deteriorada por el año 20 y el año 21. Entonces, es un momento muy complejo que tenemos que saber revertir, saber trabajar en ello. Las autoridades nos tienen que ayudar. Desde luego, esto es un asunto de Estado, pero con mayúscula. Esto no es un asunto de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas, aquí y allá, no, es un asunto de Estado. Y así lo está haciendo en Alemania, en Francia, en Italia, en todos los países. Es un asunto de Estado. Y es tan de Estado que, por ejemplo, pues han visto ustedes las últimas noticias que tenemos, es el famoso Real Decreto de este domingo pasado. El domingo apareció el Real Decreto 11/2022 de medidas para la guerra, el segundo Real Decreto para la guerra. Y en él se ha establecido un asunto de Estado. Un asunto de Estado es reducir el 30% o el 50% del precio del transporte público a escala nacional, como ha hecho Alemania, o parecido a lo que ha hecho Alemania, que ahora vamos a comentar brevemente. Entonces, en ese 30% va a ser para los títulos de transporte multiviaje para operadores regionales y locales. Por ejemplo, la MT de Madrid o el Metro de Madrid, pues pueden acogerse a ese 30% de bajada en el precio del billete, de los títulos multiviaje o del abono transporte.
mientras que el 50% va a ser para los operadores de carácter estatal, Renfe, cercanías, o también las concesiones que hay de autobús interurbanas de larga distancia, que son competencia del Ministerio de Transporte. Eso van a tener el 50%. Aquellos ayuntamientos o entes regionales que quieran subir del 30 al 50, dice el Real Decreto que lo podrán hacer, por supuesto, con cargo a las cuentas de la comunidad o del ayuntamiento. Esta subvención va a ser para gastos derivados de la puesta en marcha de la medida, es decir, que si tenemos cambios de software y tal, pues podemos también pasarlo como subvención. Hay un crédito de 100 millones para los ayuntamientos y otros 100 millones para las comunidades autónomas. El 15 de julio vamos a conocer a través de la Dirección General de Transporte exactamente cómo se materializa esta ayuda, pero han surgido algunas dudas que le hemos trasladado obviamente desde ATUC al Ministerio, nos han recibido con mucho agrado porque en el Real Decreto no las consideraba, el tema del IVA. ¿Va a ser una reducción de precio o es un descuento como el de las gasolineras? Cuando ustedes van a la gasolinera ven precio del litro, 2,10, el precio es 2,10 y luego una vez que van a pagar le hacen el descuento de los 20 céntimos, ¿no? ¿Esto va a ser igual o lo que nos está pidiendo el Ministerio es que ya directamente bajemos la tarifa de uso del transporte público? Es un tema que nos tienen que decir. ¿Hay crédito suficiente? ¿Va a ser prorrogable a partir del 1 de enero? Son dudas que están ahí en el ambiente y que, como digo, le hemos trasladado al MIDMA. Desde luego hay una cosa muy positiva. Nosotros en el sector vemos que puede ayudarnos a recuperar viajeros, porque el precio es una variable siempre importante. Entonces puede ser que ese 20% que nos falta, con esto recuperemos algo. En este sentido, hay una experiencia que ha sido la alemana. Saben ustedes, y tengo aquí un pequeño detalle de lo que ha ocurrido en Alemania, que de una forma amistosa nuestro colega Ulrich Weber de Alemania, de Stuttgart, nos ha, digamos, el otro día la UITP en la Comisión de Asuntos Europeos nos ha, digamos, ilustrado. Alemania, el gobierno alemán, hace unos meses ha pensado en algo parecido a esto que ha hecho ahora el gobierno español, pero distinto, en el sentido que es una tarifa plana de 9 euros para todo el Estado alemán, porque de nuevo es un asunto de Estado. Entonces el gobierno alemán dota una cantidad de unos 2.100 millones de euros para el conjunto del Estado alemán. Allí es el abono transporte, es lo que han subvencionado, digamos. Es 9 euros al mes y puedes coger todos los autobuses, todos los metros, todos los cercanías, todos los trenes regionales que quieras durante ese periodo de tiempo de los 9 euros. Y la medida, claro, nosotros inmediatamente en España decimos, oye, esto nos interesa, vamos a ver cuál ha sido el resultado, porque para España podemos aprender de esta lección alemana, ¿no? Han recuperado pasaje, está funcionando realmente bien, ha servido para que los operadores reviertan esta situación. Bueno, esta es la gráfica del Estado alemán, donde vemos que tenían una situación muy parecida a la nuestra, a la de España. Estaban como a un 20% menos de demanda antes de la medida, ¿no? Se han vendido, pues han pasado de 9 millones de bonos anuales en Alemania a 16 millones de bonos anuales. Es decir, casi se ha duplicado la venta de bonos anuales. Y luego además, pues de alguna forma la gente lo está utilizando con bastante intensidad. Más interesante que la gráfica es esto. Curiosamente, todos pensamos que Alemania es un país donde esta gente lo piensa todo mucho, todo está muy planificado. Pues no, la decisión se tomó en una night session, es decir, los políticos una noche de tormenta dijeron vamos a sacar un bono a 9 euros y de pronto se aprobó en un gobierno de coalición en Alemania y se aprobó esta medida en ese brainstorming de la noche a la mañana. No se tuvo en cuenta el sector, como dicen ellos, en esa decisión no es que el sector del transporte público estuviera consultado, no se le... Oye, ¿qué pensáis de esto? ¿Cómo? No, sino que ya está, de la noche a la mañana descubrieron que esa era la medida, bono a 9 euros. Ese bono a 9 euros es durante 3 meses hasta finales de agosto, es de junio a agosto, y está dotado con 2.500 millones de euros para compensar esa reducción de las tarifas. Todo se ha hecho en 6 semanas, ha sido muy rápido entre que se toma la decisión y se implanta, y la medida, bueno, pues los resultados, según nos cuentan nuestros colegas de Alemania, la medida ha sido positiva. Ese ticket de 9 euros para todo el mes está creando una cultura de uso. Además, como saben ustedes, los alemanes se han todos asociado unos a otros con la idea de que tienen que consumir menos, porque ellos están en una situación preocupante por el gas ruso. Entonces el gobierno alemán desde hace tiempo les está metiendo en la cabeza que hay que consumir menos. Yo esta misma mañana en el telediario
veía que ahora les han propuesto una serie de medidas para ahorrar más gas todavía en previsión del otoño, ¿no? Bueno, pues ellos han comprado la idea y están utilizando el transporte público de una forma importante. El ticket se vende online y también en todo el sistema de billetería que tiene dispuesto los transportes alemanes. Los resultados son estos, con ese ticket de 9 euros. Aunque los resultados oficiales los van a dar el gobierno a mediados de julio y estaremos muy pendientes, pues son interesantes. Algunos resultados preliminares que nos interesan a nosotros mucho y para nosotros también es una preocupación. ¿La capacidad es suficiente? O sea, ¿no será que ahora esto nos desborde los metros y nos desborde los tranvías y los autobuses? Es muy peligroso, ¿no? Entonces, en Alemania la capacidad ha sido suficiente. En principio no se han desbordado, salvo algunos trenes regionales que la gente con el buen tiempo lo han utilizado y entonces lo están utilizando mucho más que antes de la pandemia, porque como tienen un bono barato, pues se van al estado de enfrente a utilizar ese descuento. Lo importante es esto: en el entorno urbano no están sobresaturados y han alcanzado el 100% de los viajeros. Es decir, han recuperado los clientes. Esto que tanto nos preocupa a nosotros de volver al 100% de la facturación, etcétera, etcétera, de los clientes, etcétera, lo están recuperando. Es verdad que ahí hay una subvención del Estado al viajero, que luego esa subvención acaba yendo a la empresa operadora, evidentemente, pero en cualquier caso la empresa operadora facturará lo que facturaba antes de la pandemia. Los clientes están apreciando mucho esta medida y las condiciones de viaje, y la discusión ahora mismo se está centrando sobre todo si después de agosto esto va a seguir o no. Lo mismo que decía yo, en el caso español es bienvenido, pero ¿va a seguir el 1 de enero o no? Pues es una duda que está allí. Y además parece ser que están ahora discutiendo en Alemania sobre nuevas tarifas, como un ticket climático. Bueno, son ideas interesantes de Alemania que pueden ayudar a resolver el problema que tenemos en España. Y voy terminando. Dicho esto, pues mi presentación, la otra la tenía aquí. Bueno, ya por último, no quería dar solo malas noticias. Vamos a hablar algo de buenas noticias, ¿no?, en el sector del transporte. Nosotros estamos muy esperanzados, todas las empresas españolas de transporte urbano y metropolitano, en la nueva ley de movilidad y financiación del transporte. Es una ley en la que nuestra asociación ha estado trabajando desde hace 10-12 años de forma muy intensa. España es el único país de toda Europa que no tiene una ley de financiación y ya por fin la va a tener, y nos va a dar mucha estabilidad en las aportaciones estatales al transporte urbano y metropolitano. Esta ley ha pasado ya a la primera lectura del Consejo de Ministros, está en información pública, hemos hecho alegaciones, estamos trabajando con el Ministerio de Transporte para que se depure y salga mejor incluso de lo que está ahora mismo, y la previsión es que esté aprobada durante el 2023 y que entre en vigor el 1 de enero del 2024. Eso nos daría, como digo, mucha más estabilidad en las aportaciones económicas que el Estado hace a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, para apoyar y soportar el transporte urbano colectivo. Tiene además muchas condicionantes de derechos a la movilidad, un nuevo mapa de rutas concesionales interurbanos. Es una ley interesante, de gran calado, y que nosotros desde ATUC esperemos que, y de hecho lo vamos a apoyar, esperemos que los grupos políticos la apoyen y la aprueben en el Congreso con cierta unanimidad, porque no es una ley para debatir ni nada, es una ley para apoyar al sector, y en eso tenemos mucha confianza. Luego hay que recordar también que en diciembre del año que viene entran en vigor, como ustedes saben, las zonas de bajas emisiones en los centros urbanos españoles, en todo el país. Es decir, a partir de diciembre del 23 es obligatorio que los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes dispongan de un plan y la implantación de una zona de bajas emisiones, que para esto, como saben, es la mayor parte de los fondos europeos de los Next Generation se ha dedicado a este tema. ¿Eso qué significa? Hombre, pues que nos va a dar una prioridad al transporte colectivo. Por lo tanto, a partir de diciembre del 23 habrá más restricciones a los coches, a las motos y tal, y nosotros, los operadores, podremos recuperar de nuevo una parte de la demanda, incluso incrementar ese número de viajeros, porque los ciudadanos es que obligatoriamente van a tener que ir en transporte colectivo o transporte sostenible, por descontado.
Luego hay también otro tema importante, es lo que decía antes, hay un incremento de la percepción de los ciudadanos hacia el uso del transporte colectivo por el cambio climático. Es un tema que preocupa muchísimo, ¿no? Esas imágenes que veíamos ayer en los periódicos de que ponían Cádiz, no sé por qué, que se hundía Cádiz entera con la subida de 1,8 metros el nivel del mar. Pues ese día le tocó a Cádiz. Parece que se va a hundir entera hasta Jerez prácticamente. Bueno, pues eso evidentemente a la gente le preocupa mucho, ¿no? Y en la medida en que yo pueda dejar el coche en casa y utilizar el metro, pues lo voy a hacer. Y eso lo tenemos que aprovechar todavía más. Y en definitiva, y ya termino, yo creo que el transporte público siempre va a ser imprescindible en las ciudades. Nosotros los operadores no nos echamos a llorar a pesar de todo lo que he contado, porque somos conscientes de que el transporte público siempre será necesario. Estamos pasando unos malos momentos coyunturales, pero a medio y largo plazo nuestro servicio es imprescindible. Las ciudades, las áreas metropolitanas necesitan de nuestros servicios, no vamos a desaparecer ni mucho menos, siempre hará falta modos masivos de desplazamiento en las ciudades y en ese sentido tenemos que estar tranquilos de que volverán momentos mejores. Mientras tanto, pues como somos directivos, pues no, Silvia, pues tenemos que capear el temporal. Pues muchas gracias. Hablado así en cosas y todo tan claro, ¿no? De lo que supone la situación, la tormenta perfecta que estamos viviendo. Yo, si me permite, sí, solamente decirles que aquí tienen la dirección de ATU, que está en calle Princesa 31, que está a su disposición toda la base documental tan extensa que hemos comentado antes. Tenemos muchos estudios nacionales e internacionales. Para investigadores es muy importante, la página web es esa y en redes sociales pues también estamos. En base a esto quería preguntarte, bueno, por el estudio de Cántar, yo además Yo además, bueno, he trabajado en Cántar, cuando se llamaba TNS, o sea que lo habrá hecho alguno de mis antiguos colegas. El estudio, si está disponible en vuestra web, Sí, o es posible. Por supuesto, puedes escribir o llamar allí a ese correo electrónico y te lo mandamos en su totalidad. Incluso la base de datos está para explotarla, que es lo interesante, ¿no? Ya te digo, hay 3 universidades que nos han llamado y dicen, oye, a mí me interesa esa base de datos, voy a preguntar, los investigadores hilvana los datos de una manera, los agrupa, los pregunta, los segmenta de otra forma y saca otras conclusiones, a lo mejor distintas a las que hemos sacado nosotros. Los tenéis en bruto también. Los tenemos en bruto y además son nuestros, o sea que ningún problema, lo podemos mandar en la base de datos completa. ¿Sería pedíroslo o está directamente en la web? La base de datos en bruto te lo tenemos que mandar. No, el estudio. El estudio sí, por supuesto. Perfecto. Está en la web. Muchas gracias, Miguel. Bueno, pues si no tenemos más preguntas, a ver, hoy ahora cerramos la sesión de la jornada de mañana. Por la tarde a las 4 iniciamos con una mesa redonda súper interesante, porque ya veis, si habéis visto el programa, tenemos un panel muy potente de expertos en la materia del transporte. Os invitamos desde luego a quedaros, porque además me gustaría que fuera una mesa dinámica en la que podamos conversar con cada uno de ellos, hacerles preguntas, o sea, realmente una mesa redonda entre todos, en la que podamos hablar realmente de todos estos problemas que estamos hablando, ¿de acuerdo? Así que nada, invitaros a que os quedéis con nosotros y ahora queréis tomar un café, luego nos vamos a quedar aquí a comer y lo digo en el entorno que es maravilloso. Muchas gracias a todos.